Muy buenas a todos, mi nombre es Nati y sean muy bienvenidos a Estilo Mangua. En esta ocasión les traigo resumen completo de esta historia llamada La sangre de Giselle. Como siempre, aviso que nos vamos a centrar en los detalles más importantes. También prepárense porque tiene un final que te va a dejar pensando en qué acabo de ver. Así que sin más tiempo que perder, comencemos. Giselle es una joven noble que, lamentablemente, se ve obligada a contraer un matrimonio en el cual se ve casi completamente sometida. Su marido es un tipo controlador y nefasto, cuyo trato cruel la ha despojado de cualquier ilusión de felicidad. Giselle no tiene voz ni voto como esposa ni como compañera. Su existencia se reduce a ser prácticamente una sombra a merced de su marido. Él se cree dueño absoluto de su vida, ejerciendo su poder sin restricciones, como si ella no fuera más que una posesión o un objeto sobre el cual él tiene el control. Fue a raíz de la repentina muerte del hermano de su marido, un hombre envuelto en asuntos turbios, que su vida tomó un giro inesperado. Tras el funeral, su esposo, ahora heredero de todas las posesiones de su hermano, decidió instalarse junto a ella en la finca del difunto que ahora le pertenecía. Si bien el entorno y las actividades a realizar eran nuevas, su vida seguía siendo la misma tortura habitual y Giselle lamentablemente ya se había resignado de cierta manera. Una noche, incapaz de conciliar el sueño, Giselle salió en busca de pastillas para dormir y en medio de la noche notó una criada moviéndose sigilosamente, dirigiéndose a algún lugar. La escena despertó su curiosidad, pues había algo misterioso en la forma en la que la mujer se deslizaba por la casa, como si no quisiera ser vista. Después de tanto tiempo, atrapada en una rutina monótona y sofocante, aquella pequeña intriga le parecía bastante entretenida. Así que ignorando todas las advertencias de su marido de no deambular por la casa, Giselle decidió seguir a la criada de igual manera, asegurándose de no ser vista. Observó cómo la mujer descendía con cautela hacia el sótano de la propiedad y al principio pensó que se trataba de algo trivial, una simple curiosidad que le brindaría un momento de distracción. Pero Giselle nunca se imaginó lo que realmente estaba pasando en ese lugar. Lo que vio y oyó en ese sótano la dejó completamente helada. Al escuchar palabras sospechosas, decidió intervenir para averiguar de qué se trataba todo. Y allí, frente a sus ojos, en aquel lúgubre sótano, había una especie de calabozo, dentro del cual yacía lo que parecía ser un pequeño niño. Giselle decidió intervenir de inmediato, pues la situación se tornaba demasiado oscura. La criada, presa del susto, intentó persuadirla para que se marchara. Pero toda esa confusión solo desató la ira de aquel pequeño que no dudó en lanzarse contra ella. Giselle reaccionó con rapidez para apartar a la criada, pero fue ella quien terminó herida. El niño no dudó en morderla. El niño la mordió en la pierna y Giselle, presa del susto y el dolor, comenzó a gritar pidiendo ayuda. Al ver que no la soltaba, un verdadero temor por su vida se apoderó de ella. Pero entonces, de forma inesperada, aquel ser que la sujetaba la soltó y de manera increíble ya no se veía tan niño. De un momento a otro, parecía haber crecido. Y por si fuera poco, ese sujeto extraño le pidió disculpas con una tristeza bastante palpable en su mirada. A la mañana siguiente, Giselle fue atendida y sus heridas fueron tratadas. Sin embargo, en cuanto estuvo a solas con su marido, este no dudó en maltratarla. Se desquitó con crueldad por haberlo desobedecido sin mostrar el menor rastro de compasión. Pero también le aseguró que tener a ese extraño prisionero no era ningún secreto y que había planeado contarle acerca de él. Fue entonces cuando le reveló a Giselle que su padre solía participar en subastas de rarezas como pasatiempo y que aquel ser era su posesión más preciada, el resultado más singular de todas sus adquisiciones. Recordaba que llegó a manos de su padre cuando él apenas tenía 10 años. Tras la muerte de su progenitor, fue su hermano quien lo heredó y finalmente, tras el fallecimiento de este último, la criatura pasó a pertenecerle a él. También le confesó que habían experimentado con él, llegando a la conclusión de que no podía morir hicieran lo que le hicieran. Incluso llevaba años sin ser alimentado. Pero Giselle no pudo dejar de pensar que con solo beber de su sangre, aquella criatura había crecido. Y en su interior sintió un torbellino de emociones, horror y compasión al mismo tiempo. Sentía bastante lástima por la vida de ese ser encerrado en ese sótano, pero también una enorme y peligrosa curiosidad comenzó a invadir su mente.
De esta manera, y en complicidad de una criada llamada Anne, de la cual comenzó a depositar su confianza, Giselle comenzó a visitar en secreto a aquel ser que permanecía encerrado. Incluso llegó a considerar la idea de ofrecerle de su sangre de vez en cuando como una forma de acercarse a él. Al principio era solo Giselle quien hablaba, por eso llegó a pensar que tal vez él no sabía hablar o simplemente no comprendía bien lo que ella le decía. Y en un principio, cuando quiso compartirle un poco de su sangre, él no la tomó directamente. En cambio, se limitó a lamer con suavidad la herida que él mismo había causado tiempo atrás. El hecho de que él no estuviera acostumbrado a ningún tipo de muestra de amabilidad, pues evidentemente solo había conocido el maltrato, fue una de las razones por la cual Giselle empatizó con él. En su interior, y aunque en distinta escala, ella se veía reflejada en aquella criatura privada de su libertad. Poco a poco, aquel muchacho comenzó a acercarse a Giselle. Ella no solo se mostraba preocupada y le llevaba alimentos, sino que también era amable y cariñosa. Él se sorprendió ante ese trato que aparentemente nunca había recibido antes, revelando así que en realidad sí sabía cómo comunicarse perfectamente. Sus primeras palabras dirigidas para Giselle fueron preguntarle si acaso no le temía, a lo que ella le respondió sin dudarlo que para nada. Increíblemente, el vínculo entre ellos comenzaba a nacer. Con el paso de los días, Giselle fue poco a poco introducida en el ámbito social. Así fue como comenzó a conocer a ciertas figuras, entre ellas a la duquesa Penélope Tweed, una mujer de gran poder y prestigio, aunque su reputación se veía empañada por un velo de habladurías y prejuicios. Sin embargo, en aquel momento, Giselle aún ignoraba lo importante que llegaría a ser aquella duquesa en su vida. Con el paso del tiempo, desafortunadamente para Giselle, su marido seguía siendo igual de agresivo. La culpaba sin piedad por no haberle dado un hijo. Incluso, la jefa de sirvientas era altanera con ella, a pesar de que Giselle era la señora de la casa. Pero poco a poco Giselle ya no se quedaba callada como antes. Empezó a responder, a plantar cara. Y por supuesto, eso no hacía más que alimentar la ira de su esposo. Pero a ella ya no le importaba tanto, estaba cansada de las agresiones y de las constantes faltas de respeto. Sin embargo, encontraba un extraño consuelo cada vez que visitaba en secreto al joven encerrado en aquel sótano. Aquella noche incluso decidió compartirle de su sangre. Pero él, al notar la herida que el marido de Giselle le había hecho cerca de su boca, se mostró preocupado, y fue precisamente de esa herida donde tomó de su sangre. Giselle se quedó sorprendida y no tardó en reprocharle aquel acto, pero desde ese momento algo cambió. Entre ellos comenzó a crecer una tensión, y sí, ya sabemos de qué tipo de tensión estamos hablando. Después de aquello, Giselle notó algo sorprendente. Las zonas donde el joven había lamido estaban completamente sanadas. Tanto la herida de su pierna como la del labio habían desaparecido sin dejar rastro, y todo este misterio alrededor de aquel ser le atraía cada vez más. Fue entonces cuando Giselle decidió que debía encontrar una forma de llamarlo, ya que desconocía su nombre. Pero para su sorpresa, él mismo le reveló, su nombre era Isaac. Y acá hago un pequeño disclaimer, ya que también su nombre puede sonar como Isaac, pero le vamos a decir Isaac, que también está bonito. Bueno, ya sin más, seguimos con la historia. Para ella, saber que él ya tenía una identidad fue un golpe inesperado. Sintió una punzada de culpa al comprender lo evidente. Se trataba de un ser vivo plenamente racional. Alguien que había sido privado de su libertad y rebajado al maltrato simplemente por ser considerado como un monstruo. Giselle necesitaba reorganizar sus pensamientos, así que decidió que al menos por unas semanas no bajaría a verlo. Había comprendido que no solo se sentía atraída por Isaac, comenzaba a experimentar algo mucho más profundo por él. Mientras tanto, su esposo, quien solía deambular por burdeles con frecuencia, sí, este tipo es de lo peor, conoció a una mujer muy particular. A sus ojos, aquella mujer le recordaba bastante a Giselle, por eso no dudó en acercarse a ella. Y con el tiempo, esta se volvió su favorita, por lo cual era normal en los largos periodos que se mantenía fuera de la finca. En cuanto a Isaac, se sentía abandonado por Giselle, la extrañaba profundamente y también comenzaba a sentir un hambre creciente por su sangre. Incapaz de resistirlo por más tiempo, finalmente se escapó de su prisión. Y fue entonces cuando se nos revela una verdad inquietante. Beber sangre no solo lo hacía crecer, sino también lo volvía extremadamente fuerte. Esa noche, Isaac se escabulló silenciosamente hasta el cuarto de Giselle, quien dormía profundamente, y a su lado también dormía su esposo.
Por un instante, Isaac tuvo que contener las poderosas ganas de eliminarlo. La rabia y los celos lo consumían, pero justo en ese momento, afortunadamente, Giselle se despertó. Él la tomó rápidamente y la llevó por la ventana. En ese instante, lágrimas cayeron de los ojos de Isaac. Pensó que Giselle ya no lo quería, que lo había olvidado, la había extrañado mucho. Y aunque Giselle estaba completamente sorprendida por todo lo que estaba pasando, al percatarse de sus propios sentimientos, no pudo evitar abrazarlo con ternura y besarlo con un anhelo que había guardado tanto tiempo en su interior. Era algo que deseaba con tal intensidad que incluso lo repetía en sus sueños. Isaac correspondió a sus besos, pero también consumido por el hambre, bebió de su sangre, dejando que el deseo y la necesidad se mezclara todo en un solo instante. Ambos sentían lo mismo y ya no había marcha atrás. Giselle lo llevó a otra habitación donde podían estar solos sin correr ningún riesgo y también poder asearse y tomar un respiro. La inexperiencia de Isaac fue un deleite para Giselle, quien no dudó ni un segundo en querer enseñarle muchas cosas. Lo que comenzaba a crecer entre ellos era algo muy profundo, difícil de nombrar, pero imposible de ignorar. Para Giselle, Isaac era el joven más bello y puro que jamás había conocido en su vida. Sin embargo, también representaba un enigma. Por razones evidentes, no era un ser humano común, y eso lo hacía aún más misterioso a sus ojos. Por otra parte, la duquesa Tweed ya había demostrado cierto interés por Giselle. Había algo que sabía muy bien. No tardó en invitarla a su residencia con el pretexto de conocerse mejor. Giselle aceptó con cortesía y se presentó ante ella, aunque en su interior sabía que debía haber un motivo oculto detrás de aquella invitación. Lo que nunca imaginó fue que la duquesa, sin rodeos, le preguntaría directamente por el ser que yacía oculto en su propiedad. La pregunta, por supuesto, dejó completamente desorbitada a Giselle. En ese momento, un sirviente interrumpió la conversación con malas noticias para la duquesa. Ella se disculpó brevemente y se retiró para atender aquel asunto con urgencia. Mientras tanto, Giselle, con los nervios a flor de piel, pensaba en cómo esquivar aquella situación incómoda, pero tras reflexionar unos segundos, decidió que lo mejor era enfrentarla y negar cualquier acusación. Sin embargo, al ir tras la duquesa para retomar la charla, presenció una escena tan aterradora como increíblemente familiar. La duquesa intentaba calmar a una niña con un aspecto inquietantemente similar al de Isaac, cabellos oscuros, ojos ámbar y una mirada hambrienta marcada por una violenta sed de sangre. Fue entonces cuando Giselle recordó las palabras de Isaac. Durante periodos de hambre extrema, traumas o accidentes, su cuerpo regresaba a una forma infantil, hasta que lograba alimentarse nuevamente y recuperar así su apariencia original. La niña, al verla, no dudó en abalanzarse sobre ella para atacarla, pero justamente en ese instante, un hombre se interpuso salvando a Giselle, y él fue quien recibió la mordida en su lugar. Giselle quedó sin palabras. El hombre, visiblemente disgustado por lo ocurrido, le habló con tono áspero y la amenazó con no contarle a nadie lo que había presenciado. Aunque aquella advertencia no le agradó en absoluto, la realidad era que Giselle no tenía intención de divulgar nada. Después de todo, ella misma se encontraba envuelta en una situación similar y sabía demasiado bien lo que significaba proteger un secreto como ese. Esa noche regresó a su hogar con más dudas que respuestas, pero si algo permanecía absolutamente claro en su corazón, era lo que sentía por Isaac. Desde aquel momento, Giselle reafirmó todo lo que sentía por él. Ya no eran simples emociones confusas, suspiros furtivos o solo deseo físico. Cada encuentro en secreto se volvía un refugio para ambos, con sentimientos cada vez más profundos. Mientras tanto, en el día a día, todo transcurría con cierta aparente normalidad. A menudo tenía que lidiar con la jefa de las sirvientas, una mujer entrometida y hostil. Su presencia era una molestia constante que ponía a prueba la paciencia de Giselle. También asistía a las habituales reuniones sociales. Sin embargo, en las últimas fiestas de té comenzó a circular un rumor perturbador. Hablaban acerca de un asesino suelto, uno que mataba a sus víctimas con mordidas en el cuello. Giselle, al escuchar aquello, sintió un escalofrío. Instintivamente pensó en Isaac, pero no porque creyera que él fuera capaz de algo así. Sin embargo, aquella noticia la obligó a enfrentarse a una posibilidad.
Obviamente, Isaac no era el único de su especie, y obviamente eso lo confirmó con su visita con la duquesa Tweed. Pero los rumores comenzaron a volverse cada vez más específicos. Decían que el asesino tenía un rostro pálido, ojos color ámbar que brillaban con una intensidad antinatural y una cabellera negra como la misma noche, una descripción inquietantemente similar a la de Isaac. El miedo se apoderó de ella, pues sabía que las piezas encajaban demasiado bien para quienes no conocían la verdad. Y todo apuntaba hacia Isaac como culpable. Teniendo en cuenta que en la finca sabían de su escape, era más que obvio que sería blanco perfecto de las sospechas. Y es importante aclarar que Isaac, si bien se escapó de su jaula en el sótano, igual se la pasaba escondiéndose y deambulando por toda la finca, buscando a Giselle cada vez que podía. De igual manera, esto no se queda ahí, porque en medio de toda esa situación, la amante del marido de Giselle comienza a trabajar en su hogar como una sirvienta, y como toda buena observadora, se pudo dar cuenta de que Giselle no era lo que su marido decía que era, y que claramente tenía sus aventuras. Pero poco tiempo después, ocurre algo que Giselle no esperaba. Aquel caballero que la había salvado en la mansión de la duquesa Penélope Tweed apareció en su propiedad. No solo la buscaba ella, sino también preguntó por Isaac. Ese hombre sabía muy bien el secreto que ella intentaba esconder. Giselle no lo negó. A estas alturas mentir ya no tenía sentido. Pero cuando él le dijo que la duquesa quería hablar con ambos, Giselle prefirió ir sola. Allí la duquesa le presentó a Olivia, una joven de aspecto muy similar a Isaac. Era la forma original de la pequeña que había visto en la ocasión pasada. Su presencia era tan elegante como inquietante. Tenía ese mismo aire misterioso que tanto caracterizaba a Isaac. Pero desde el principio, Giselle no le caía bien a Olivia. Aunque intentó disimularlo, su incomodidad era evidente. Y es que, en el fondo, le molestaba verla allí, porque le daba algo de celos. A Olivia no le gustaba la idea de que otra mujer estuviera tan involucrada con su amada Penélope. De igual manera, no tardaron en ir al grano con el asunto por el cual Giselle había sido citada, sobre los asesinatos. La duquesa fue directa al mencionar los crímenes recientes, todos cometidos por alguien con características muy similares a las de Isaac. Ella sabía que Isaac era inocente, sin embargo, para ellos, hasta no comprobar lo contrario, seguiría siendo sospechoso. Fue entonces cuando le hicieron una petición clara. Le solicitaron que entregara a Isaac bajo su guarda. Afirmaron que, de ser inocente, con ellos estaría protegido y fuera de todo peligro. Aseguraron que no se trataba de una amenaza, sino una medida necesaria para evitar que otras personas más peligrosas lo encontraran antes. Giselle no respondió de inmediato, tenía que procesar bien toda aquella información antes de decidir qué hacer. Mientras tanto, Giselle continuó con sus encuentros secretos cada noche junto a Isaac. Ambos sabían muy bien lo que sentían el uno por el otro. Para Giselle, Isaac no era ningún monstruo, todo lo contrario. Era el ser que más deseaba cuidar, proteger y mantener a salvo. Pero a medida que el tiempo pasaba, también comenzaron a surgir otros aspectos que no podían ser ignorados. Isaac, aunque siempre dulce y atento con Giselle, sentía unos celos muy intensos hacia el marido de ella. No podía soportar la idea de que aquel hombre siguiera cerca de ella, menos aún sabiendo cómo la trataba. Fueron incontables las veces en las que él deseó eliminarlo, sacarlo del camino de una vez por todas. También estaba el hecho de que Olivia comenzó a perseguir a Isaac, hasta incluso una ocasión dejarlo muy herido. La intención de Olivia era capturarlo, pero Isaac se asustó y huyó de ella. Y aunque Isaac se sanaba solo, Giselle de igual manera lo cuidaba, e Isaac seguía alimentándose con la sangre de Giselle. Era un vínculo ya bastante sólido y cada vez más profundo. En una de esas ocasiones, Giselle sorprendió a su marido siéndole infiel, pero a Giselle no le podría haber importado menos, ya que ella no sentía nada por él, solo desprecio. Aprovechó a la mañana siguiente con la serenidad de quien ya había tomado una decisión y le solicitó el divorcio, pero él, como era de esperarse, se negó rotundamente e incluso se mostró ofendido. Ante todas las situaciones que se acumulaban, Giselle, luego de meditarlo con seriedad, tomó una decisión aún más importante. Una noche, sin decir mucho, invitó a Isaac a salir a dar un paseo. Él, confiado y feliz por el momento, no se imaginaba la verdadera intención de Giselle. En medio del camino, allí los esperaba la gente del ducado Tweed. Al llegar, Isaac se detuvo sorprendido y desorientado. Por un instante, sintió que todo se repetía, que una vez más era abandonado, pero afortunadamente estaba equivocado.
Giselle, con el corazón apretado, le explicó que no lo hacía por rechazo, sino porque quería darle algo mejor. Quería que pudiera vivir una vida digna, sin esconderse, sin huir. Era su forma de protegerlo, incluso si eso significaba alejarse un poco de él. Mientras tanto, la sirvienta, amante del marido de Giselle, intentó drogar varias veces a Giselle en secreto, ya que la descarada había elaborado un plan que consistía, obviamente, en quedarse con toda la fortuna del sinvergüenza. Pero sus planes se vieron truncados porque Isaac, antes de irse, le robó todo con lo que pudiera hacerle daño a Giselle. Por ende, sus planes comenzaban a declinar. Por otra parte, al principio le fue difícil a Isaac adaptarse y acostumbrarse a su nuevo hogar. Sin embargo, todos a excepción de Olivia, fueron muy amables con él. Le explicaron que su propósito era proteger a los de su especie, ya que si bien no eran muchos, los Tweed cuidaban a otros tantos como Isaac y Olivia. Pero también le dejaron claro que un asesino como ellos suelto era un gran problema. Por eso debían resolverlo cuanto antes de que la policía lograra intervenir lo suficiente como para descubrir cosas que debían mantenerse ocultas. Mientras el tiempo pasaba, comenzaron a aparecer varios testigos que pudieron dar detalles sobre el asesino, lo suficientes como para que se pudiera realizar un retrato. Y para empeorar aún más la situación, el asesino resultaba demasiado parecido a Isaac, tanto así que incluso el marido de Giselle llegó a pensar que podría tratarse del mismo Isaac, lo cual representaba un problema bastante grave. Pero lo que él no sabía era que si bien su amante no pudo con Giselle, con él sus planes se iban marchando perfectamente. Poco a poco lo fue volviendo un adicto y cada vez lo manejaba más a su conveniencia. Giselle, aunque sabía que su marido andaba metido en cosas turbias, no le importó ni un poco. Su mente estaba completamente inmersa en Isaac. Solamente pensaba en él, deseaba que estuviera bien y que pudiera ser realmente feliz. Afortunadamente, Isaac pudo conocer a más personas de su especie y poco a poco comenzaron a formar vínculos de amistad. También inició su proceso de educación aprendiendo cosas nuevas cada día. Sin embargo, en su interior seguía extrañando profundamente a Giselle. Ella estaba presente en cada uno de sus pensamientos. Y por eso se esforzaba tanto, quería crecer, aprender y algún día estar a su altura. De a poco pudieron volver a reencontrarse y tener sus tan ansiados encuentros secretos. Pero obviamente las cosas no salían como querían y por un descuido en medio de toda esta situación en torno al asesino suelto, solo hacía que Isaac levantara sospechas. Al mismo tiempo, el marido de Giselle, cada vez más afectado por su adicción y sus delirios, estaba convencido de que Isaac quería matarlo. Aquella idea comenzó a arraigarse más en su mente, alimentando su paranoia. Lamentablemente, a causa de aquello, la policía comenzó a investigar alrededor de Giselle e incluso culpando como cómplice a la sirvienta llamada Anne, que había sido despedida tiempo atrás. La única que había sido leal a ella y quien podía considerarse como su única amiga en esa finca tan lúgubre y sofocante. Por si fuera poco, la jefa de sirvientas, tan entrometida como siempre, revisó las pertenencias personales de Giselle sin permiso alguno. Fue así como encontró las viejas llaves del calabozo donde alguna vez habían encerrado a Isaac. No tardaron en interrogar a Giselle tratando de sacar la información, pero ella, firme y decidida, defendió a Isaac de todas las acusaciones. No pensaba dejar que nadie lo volviera a tratar como antes. Pero solo logró que la encerraran en el mismo calabozo donde estuvo encerrado Isaac. Giselle se sintió totalmente impotente e incapaz de poder escapar y mucho menos de ayudar a su amiga, que lamentablemente había sido inculpada y torturada injustamente. En medio de todo este calvario, el marido de Giselle, tan cobarde como siempre, decidió que lo mejor sería huir con su amante. Y así los días se convirtieron en semanas y Giselle, abandonada en aquel calabozo, se marchitaba y deterioraba. Todo formaba parte del plan retorcido de su marido, dejarla tan débil que luego de esta manera pudiera internarla en un psiquiátrico, deshaciéndose de esta manera por completo de ella sin levantar demasiadas sospechas. Luego de que Giselle fuera llevada lejos, la jefa de sirvientas, quien siempre había sido entrometida y altanera, por fin comprendió cuán ridículamente estúpido y despreciable era el hombre al que había servido durante tantos años. Así que aprovechando que la mansión ya estaba vacía y lista para la venta, no dudó en ejecutar su pequeña venganza personal. Roció cada rincón de ese hogar con aceite y observó con satisfacción cómo las llamas devoraban todo el lugar. En cuanto a Anne, la joven amiga de Giselle, que había sido falsamente inculpada, la situación no mejoró.
A pesar de los interrogatorios, se mantuvo firme y en silencio, negándose a revelar cualquier información que pudiera poner en peligro a Giselle o a Isaac. Su lealtad fue inquebrantable, incluso sabiendo las consecuencias. Lamentablemente, ese silencio fue interpretado como una confesión y sin pruebas reales ni defensa alguna, fue sentenciada a ejecución pública. Todo ese acto deleznable se llevó a cabo bajo la mirada curiosa y morbosa de toda la multitud que se reunió para presenciar aquella atrocidad. Giselle, al enterarse, huyó desesperada, pero afortunadamente la duquesa Tweed estaba al tanto de todo y ejecutó un plan que pudo salvar a la verdadera Anne de aquella ejecución. En su lugar, una de las nuevas amigas de Isaac de su misma especie se disfrazó de ella y fue a la horca en su lugar. Recuerden que ellos no pueden morir y luego de pasar traumas como esos, se recuperan bebiendo sangre. Y así con aquella estrategia lograron salvar a Anne y ahora debían buscar a Giselle. Mientras tanto, el esposo de Giselle, confiado y convencido de que todo le salía a la perfección, huía junto a su amante. Lo que nunca imaginó fue que la mujer en quien había depositado toda su confianza lo traicionaría de la forma más fría. Aprovechó uno de esos momentos en que, como de costumbre, él bajaba la guardia pidiéndole todas sus marranadas. Fue entonces cuando ella lo sometió a su merced y ejecutó su plan. Pero el cucaracho logró escaparse. Sin embargo, no tuvo tanta suerte, ya que tras deambular un rato por el bosque, fue sorprendido por nada más ni nada menos que el asesino suelto. Giselle, por su parte, fue llevada a la mansión de los Tweed, donde tuvo un emotivo reencuentro con Anne, lo que finalmente le dio paz al ver que estaba bien. También se reunió con Isaac, a quien había echado tanto de menos. Isaac, por supuesto, no dudó ni un instante en envolverla entre sus brazos. Allí pusieron al tanto a Giselle de todo lo ocurrido. Como había perdido todos sus bienes, le ofrecieron trabajar para ellos, y Giselle no tuvo más alternativa que aceptar. Y también Leo le cobró por todos los servicios y gastos que tuvieron que pasar para salvarlos. Leo era la cabeza de la familia Tweed, es quien mantenía el orden y la estabilidad entre los suyos. También es el encargado de proteger a todos los miembros de la especie de Isaac. Sin embargo, era bastante mordaz con sus palabras y sumamente riguroso, siempre manteniendo los negocios y el control absoluto. Por eso, restringió todo contacto físico durante el tiempo que Giselle e Isaac podían pasar a solas. Esa medida no hizo más que incrementar cada vez más la tensión entre ellos. También consideraron necesario que tanto Giselle como Anne aprendieran algo de defensa personal, por lo que se les instruyó en el uso de armas. La duquesa le entregó a ambas unas balas de plata especiales. Era el único medio capaz de someter a un sujeto de la especie de Isaac. Con todo lo que estaba ocurriendo, era fundamental que estuvieran bien preparadas. Además, se nos revela una escena inquietante. La duquesa Penélope Tweed muerde a Olivia, lo que despierta una gran incógnita. Ni Leo ni Penélope comparten los rasgos físicos de Isaac y los demás. Y aparte, ambos toman en secreto unas pastillas extrañas cuyo propósito no se conoce hasta ese momento. Penélope también le revela a Giselle que está especializada como doctora y que en su laboratorio estudia constantemente todo lo relacionado con la especie de estos seres. Allí le explica que una vez que encuentran a su compañero ya no pueden separarse jamás. Se trata de un vínculo único y eterno, y como en la mayoría de los casos sus parejas son mortales, para ellos, nombrados los inmortales, perder a un compañero representa un dolor peor que la muerte. Por esta razón, la familia Fetch, de donde proviene Leo y Penélope originalmente, se dedicó a estudiar y experimentar con la sangre de estos seres, desarrollando así unas pastillas capaces de convertir a los mortales en inmortales. Y así por fin entendemos cuál es su verdadera función. Penélope ha estado consumiendo esas pastillas durante un tiempo inimaginable y por eso le sugiere a Giselle que ella también debería hacerlo. También investigaba la posibilidad de crear un medicamento o tratamiento capaz de provocar el efecto inverso, es decir, volver mortales a esos seres, como cualquier persona común. Para Giselle todo era nuevo y confuso. Durante un tiempo guardó el medicamento sin tomar ninguna decisión mientras meditaba mejor qué hacer. Después de todo, la idea de pasar una larga vida junto a Isaac no le parecía nada mala. De hecho, en realidad era bastante tentadora la idea. Y así una noche, Giselle decidió probar una de aquellas píldoras. Como era de esperarse, desató en ella una sed de sangre incontrolable. Afortunadamente, Isaac logró calmar tanto su sed como su deseo.
sus sentidos se agudizaron al extremo y no solo la sed resultaba imposible de contener. Giselle e Isaac se abandonaron durante un largo periodo al placer sin reservas. No obedecieron en absoluto las reglas de la mansión, pero lo que los unía no era solo deseo físico, era una conexión sumamente profunda, tan intensa que los volvía inseparables. Sin embargo, había un hecho que no podía ser ignorado. El asesino seguía suelto y seguía cometiendo crimen tras crimen. Tenían que actuar con urgencia, pues todo comenzaba a salirse de control. Así que patrullaron noche tras noche. A pesar de todo el esfuerzo en la búsqueda, el asesino siempre lograba escabullirse. Mientras tanto, Giselle tomó una decisión definitiva. Comenzaría a tomar las píldoras y se convertiría en alguien como la duquesa Penélope, convirtiéndose en inmortal para poder estar al lado de Isaac para siempre. Y no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a manifestarse los efectos de la transformación. Primero, como era de esperarse, llegó la sed de sangre. Luego, una agudización notable en sus sentidos. Después, la debilidad ante la luz solar. Poco a poco, Giselle se transformaba en una criatura de la noche. Y a partir de este punto, la historia comienza a volverse muy confusa. Durante una de las noches de patrullaje, Anne es sorprendida y atacada por el asesino. Giselle no solo presencia el ataque, sino que logra dispararle en el hombro. Por eso, todos comienzan a buscar desesperadamente al rastro de sangre del criminal herido, mientras le ordenan a Giselle que permanezca donde está. Pero eso solo le inquieta más. Por supuesto, no tenía ninguna intención de quedarse de brazos cruzados. Corre en busca del criminal por su cuenta y finalmente lo encuentra. Sin embargo, él intenta defenderse. Hasta ese momento, todo parecía tener sentido. Pero entonces, Leo aparece, dispara al agresor para proteger a Giselle y le grita que vuelva en sí. Y en ese instante, al ver el rostro del atacante, el criminal resulta ser Isaac. Sí, escuchaste bien y acá quedamos todos igual de sorprendidos que Giselle. Porque si bien todos estos seres se asemejan físicamente, en las escenas donde nos muestran al asesino, podemos ver unos rasgos bastante característicos que lo diferencian de los demás. Como por ejemplo, acá en esta imagen podemos ver su mentón. Tiene un mentón bastante singular que no se parece nada al de Isaac. Pero lo más sorprendente viene ahora. Aparentemente, Isaac sí cometió algunos crímenes, pero no se nos explica cuántos ni cuáles. Isaac corre hasta el borde de un precipicio y por detrás lo persigue Giselle, quien, escuchen esto, quien no duda en dispararle a Isaac. O sea, recapitulemos. Giselle se suponía que amabas a Isaac. ¿Qué pasó, amiga? No le exigís ninguna explicación, nada de nada. Y de paso vemos a Giselle que luego de dispararle se marcha sin arrepentimiento alguno. O sea, yo estoy como, ¿qué está pasando? Pero esperen que acá no se queda la cosa, porque luego nos muestran que de ese suceso pasaron 11 años. Y que luego de todo ese tiempo, Giselle ahora trabaja en un orfanato. Y claramente no muestra señales de estar bajo los efectos de las píldoras, lo que indica que dejó de tomarlas y eligió vivir una vida humana y normal. Un día recibe la visita de Anne, quien ahora es una noble. Eso sugiere que se casó con alguien importante, aunque no se revela con quién. Incluso deja abierta la posibilidad de que haya sido con Leo, ya que en el pasado se pudo ver un poco de interacción amistosa entre ellos. Durante la conversación entre ambas, se revela que han pasado 11 años desde aquel día en que Giselle le disparó a Isaac, y desde entonces no lo ha vuelto a ver. Anne menciona, casi como un comentario al pasar, que en una ocasión vio a Penélope y Olivia caminando bajo la luz del sol, y que ambas parecían algo más envejecidas. Eso deja entrever la posibilidad de que Penélope haya encontrado un antídoto para revertir la inmortalidad. Y en eso que conversan, llega al orfanato un niño nuevo. ¿Y quién es el niño? Adivinen, sí, es Isaac. Tanto Giselle como Anne quedan profundamente impactadas al verlo. Más tarde vemos como Giselle le toma de la mano y se lo lleva consigo decidida a cuidarlo. Y entonces, una nueva sorpresa. El pequeño Isaac puede salir a la luz del sol sin inmutarse. Eso solo puede significar una cosa. También él, de alguna forma, tomó aquel supuesto antídoto. Y mientras Giselle juega con el pequeño Isaac, a lo lejos vemos como el verdadero asesino los está observando. Y créanlo o no, así termina esta historia. Y no sé si el final fue apresurado o realmente era así como planearon el final de esta historia, porque sí, ese es el final, no hay continuación anunciada.
Y bueno, en mi caso particular no me gustó este final. Quedaron muchas cosas sin explicar para mi gusto y quedé con muchas preguntas como si había un antídoto para la inmortalidad, ¿por qué Giselle no le contó nada a Isaac? ¿Qué fue lo que hizo Isaac y a quién asesinó? ¿Su víctima fue el asistente de Penélope, su viejo amigo? Y de serlo, ¿por qué lo hizo? ¿Le guardaba rencor? No se explica nada de eso, ni por qué Giselle decidió resolver las cosas de esa manera. ¿Acaso no amaba a Isaac? ¿No quería estar con él para siempre? ¿Y qué pasó con el asesino? Porque claramente podemos ver que quedó suelto. Quedé sin entender muchas cosas, solo especulaciones de mi parte por tratar de entender o darle un cierre. ¿Y ustedes qué piensan de este final? Por favor, déjame en los comentarios tu opinión. Y como siempre, por favor te invito a que te suscribas y me regales tu like, que se vienen muchos más resúmenes. Y también les doy las gracias por su paciencia, ya que a veces por distintos motivos puedo demorarme un poco en sacar un video. Pero sepan que sí los voy a seguir haciendo sin falta. Y por eso les agradezco infinitamente por su apoyo. Los quiero y nos vemos en un próximo resumen. Bye.